Perdona a todos que te hicieron algún mal porque te vas a libertar mucho, te vas a sentir mucho mejor y vas a conseguir seguir adelante en tu vida mucho más fácilmente. Luego, la vida misma es el propio desafío de aprender a escucharse a uno mismo para ir más allá de lo que la mente ya tiene establecida. La felicidad es un estado interior que sucede cuando empiezas a vivir lo que quieres. Mi madre, que la quiero mucho, aún recuerdo la frase que me dijo un día, que me dijo: es que mi felicidad es ayudar a los demás. Y mi pregunta fue: ¿y el día que dejes de ayudar, dónde está tu felicidad? Porque entonces te aferras a que solo ayudando a los demás tu felicidad sea posible. Y el día que estás contigo mismo, ¿qué pasa? Por cualquier motivo. Va a ser horrible. Entonces, si yo quiero progresar en mi negocio, yo quiero progresar en mis relaciones, soy yo quien tiene que moverse y no esperar a que el otro cambie o a ver si alguien me llama para que mis cosas vayan mejor. No, porque no dependen de ti. Tiene que depender todo de ti. Cuando lo tomas con esto, pero entendiendo que depende de ti a lo que tú puedes llegar. Si depende de mí que a ti te vaya bien, no va a funcionar. Porque lo que depende de mí es lo que a mí me funciona. Welcome to Muy Chulo, the podcast where we shape ideas and make an impact. My name is Dico Zimmer. And I'm really grateful that you are here with us. And today I'm talking to a friend of mine, a very experienced therapist. Y vamos a hablar en español. Juan Carbonet. Juan Lu Carbonet, sí. Muchas gracias por venir aquí al podcast. Yo tengo mi hijo aquí conmigo, me visitando en la inmobiliaria, muy contento. Oye, no hay nada mejor que poder compartir con tu hijo aquello nuevo que quieres implantar al mundo, ¿no? Sí, qué bueno, ¿no? Porque vamos a hablar de amor, de espiritualidad. Y él está aquí conmigo ahora, ¿no? Entonces, qué bueno, muy bueno. Me alegro mucho tenerte aquí hoy. Y bueno, vamos a hablar sobre asuntos interesantes en español, sobre un poquito de portugués también, él habla portugués. Me alegro tenerte aquí, tío. Qué bueno. Gracias por venir. Para mí es importante, sobre todo, que, bueno, primero darte la enhorabuena por atreverte a darle al mundo mensajes que nos puedan conectar. Y bueno, yo agradecido, ¿no?, de estar aquí contigo y que podamos también entregarle al mundo un poco de conciencia. Creo que hoy en día el tiempo se mueve muy rápido, las cosas suceden, muchísimas cosas suceden a la vez, hay muchos problemas a los que yo denomino desafíos y hay que poner un poco el freno para empezar a entender qué puedo hacer con todo esto para yo estar mejor. Porque al final creo que no hay ningún ser humano en la Tierra que no quiera ser feliz. Sí. Porque todos queremos ser felices. Al final es un estado en el cual uno se permite vivir la vida bien, tranquilo, disfrutando. Y hoy en día es complicado con tanta influencia, tantas redes sociales, tantos problemas internacionales, políticos. Entonces creo que es importante que empecemos a escucharnos. Sí, es verdad lo que estás diciendo, porque la gente corre mucho todos los días y las redes sociales, sobre todo, yo pienso que sacan mucho de tu conciencia y en algún momento en tu vida tienes que parar y pensar lo que yo quiero para mí, ¿no? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué estoy buscando para mi espiritualidad, ¿no? ¿Cómo quiero evoluir espiritualmente? Porque soy un espíritu en un cuerpo. Esto está muy relacionado con la felicidad, ¿verdad? Aristóteles, en uno de sus libros, en Ética Nicómano, que es un libro dedicado a su hijo, habla de muchos aspectos, pero una de las claves está en un capítulo que para mí me permitió entender que la felicidad empieza a vivirse cuando uno empieza a cumplir con lo que dice que quiere vivir y lo camina para poder encontrárselo. ¿Qué quiere decir esto? Que la vida trata de empezar a vivir lo que uno elige cuando lo elige en coherencia. Y cuando uno lo experimenta, entonces es feliz. Fíjate dónde está la felicidad. No puedes estar esperando a ser feliz, porque entonces no llega. La felicidad es un estado interior que sucede cuando empiezas a vivir lo que quieres. Pero no lo que quieres porque sin ti no puedo vivir, porque si no tengo tal cosa no voy a ser feliz, sino desde un lugar íntegro, de decir, oye, voy a ser honesto conmigo, ¿esto qué es lo que quiero? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué tengo esta relación? ¿Por qué sigo colaborando con una persona? ¿Por qué de alguna forma no tengo pues un bienestar hoy en mi familia, por ejemplo? Entonces, ¿qué partes de mí están impidiendo eso que debo de reconocer para empezar a elegir lo que sí que quiero? Y entonces voy a empezar a ser feliz. Es muy sencillo. Lo que pasa es que hay que responsabilizarse. Hay que decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo aquí, no? Y hay que buscar también, ¿no? Hay que buscar lo que te va a hacer feliz. Y interesante que nosotros nos hemos conocido en un
una fiesta, vamos a decir así, un evento de networking aquí en Marbella. Me encanta estar ahí en networking, conocer gente como tú, por ejemplo, que agrega mucho valor, y vamos a agregar mucho valor a la gente que está nos escuchando hoy, que nos hemos conocido en el grupo que se llama Sinergia. Yo sugiero que la gente que está veniendo a vivir en Marbella busque sinergias. Elena, la líder del grupo, también va a estar aquí, voy a hablar con ella. Y es un grupo que hay muchas mujeres sobre todo, y ahí se pueden conectar, se poner empoderadas, ¿no? Y ayudar unas a las otras, y nosotros también nos hemos conocido y queremos traer hoy para la gente que nos escucha una posibilidad de cambiar su vida, de mejorar especialmente la parte espiritual contigo, que es un terapeuta muy experiente, que tiene libros escritos. Quiero que tú comentes un poco sobre esta parte. Como hemos hablado antes, vamos a dejar aquí la oportunidad que la gente pueda tener una consultoría contigo, una terapia contigo, gratuitamente. Se comenta en el vídeo, ¿no? Sí, bueno, aunque sea una pequeña llamada de conectar, qué quieres, dónde estás, qué te sucede, e intentar darte, aunque sean 15 minutitos, 20 minutitos, pues 4 tips, y que tú puedas, sobre todo, tomar acción. Porque mira, fíjate, hablabas de que estamos aquí porque en esta asociación llamada Sinergias de Marbella, de Elena Olcina, nos ha permitido conocernos. ¿Cuál es la gran diferencia de que esto esté sucediendo? En la acción. O sea, tengo que empezar a tomar decisiones que puedan permitir que mi mundo se movilice. O sea, mi universo empiecen a suceder cosas. Si yo no hubiera ido a esa fiesta y tampoco, no nos hubiéramos encontrado. Yo sé que esto es muy fácil de entender, pero ¿cuántas veces dejamos de tomar decisiones y hacer lo que realmente queremos con tal de atender a otros, con tal de el miedo que tengo, qué pasará? Y todo eso nos paraliza y se nos olvida que lo más importante somos nosotros. Entonces, si yo quiero progresar en mi negocio, yo quiero progresar en mis relaciones, soy yo quien tiene que moverse y no esperar a que el otro cambie o a ver si alguien me llama para que mis cosas vayan mejor. No, porque no dependen de ti. Tiene que depender todo de ti. Cuando lo tomas con esto, pero entendiendo que depende de ti a lo que tú puedes llegar. Si depende de mí que a ti te vaya bien, no va a funcionar, porque lo que depende de mí es lo que a mí me funciona. Asumir la responsabilidad por los datos y los resultados en tu vida es esencial, el primer paso para cambiar tu vida. Y me gustaría saber, por curiosidad, cuáles son los mayores beneficios de la terapia que tú trabajas, cómo es con más especificidad esta parte de tu trabajo, cómo tú trabajas normalmente, son sesiones semanales, ¿cuál es el enfoque principal? Mira, para mí el enfoque principal está en entender que la experiencia tienes que aplicar la espiritualidad, es decir, la espiritualidad tiene que ser aplicada a la vida. Entonces, para poder aplicar a la espiritualidad a la vida, uno tiene que empezar a darse cuenta de que su modelo de pensamiento, cómo se ha educado, que no es ni bien ni mal, sino es en este sistema, hay un modelo educativo que te lleva a que las cosas son así. En cambio, hoy nos tenemos que reeducar como seres humanos. Entonces, yo puedo hacer terapia contigo, pero la terapia va a ser mucho más potente si tú te reeducas como ser humano, y entonces empiezas a entender cómo funciona tu biología, cómo funcionan tus emociones, cómo funciona tu mente y cómo tú estás interactuando con la experiencia. Entonces, la forma en la que yo tengo de ayudar, para mí lo más importante es que uno tiene que entender que la conciencia de sí mismo tiene que empezar a ser desarrollada, por, como tú has dicho, ¿no? Responsabilizarse uno de su vida. Para empezar a hacer eso, yo normalmente siempre acompaño a personas para que apliquen la espiritualidad en su día a día. ¿Y qué es esto de aplicar la espiritualidad? Bien, uno tiene que empezar a tener, simplemente un poquito de conocimiento y discernir en cómo está actuando en su realidad. ¿Por qué? Porque la gente está acostumbrada, y me parece perfecto, yo he hecho muchas cosas, pues te vas a un retiro, te vas a hacer respiraciones, que ahora se ha puesto de moda, meditas, te metes en hielo, vas a hacer, hay 1000 terapias hoy en día, ¿vale? Pero cuando tú vuelves a tu casa y te levantas ese lunes por la mañana, tus circunstancias vuelven a estar ahí presentes. Sí. Tienes un conflicto con tu mujer, tienes que atender a tus hijos, tienes que ir al trabajo, tienes que asumir pues que tienes circunstancias personales familiares, muchas cosas. Pues es ahí donde en realidad uno tiene que aplicar la espiritualidad. Y la espiritualidad, para que la gente lo entienda, no es estar conectado o estar esperando a que algo suceda. Mira, la palabra espíritu, en su origen, la palabra significa soplo. Entonces, la espiritualidad es la capacidad de uno de ponerse en el centro para empezar a observar y contemplar, como dirían los budistas, cómo está viviendo la experiencia y qué está pasando dentro de sí mismo. Y entonces, cuando da ese paso, entonces entra la escuela Pistis, que es mi escuela. ¿Qué es lo que le vamos a entregar? Es un sistema educativo donde vamos a fusionar la neurociencia, que hoy en día nos ha demostrado cómo funciona el ser humano, y la sabiduría ancestral. Porque todas las culturas antiguas que nos han permitido salvaguardar un conocimiento de cómo es el ser humano y cómo funciona para crear una vida que realmente merece. Entonces, hoy lo que me he permitido ha sido unificar
la ciencia y lo antiguo, es decir, lo moderno y lo antiguo, unificado en un sistema que yo le denomino neurosabiduría ancestral, en la cual el ser humano se reeduca a sí mismo para poder aplicar la espiritualidad a la vida. Es decir, en esos momentos en los que no sabe qué decisiones tomar, en cómo cambiar su relación con su pareja, cómo mejorarla, cómo potenciar su trabajo y su economía, porque al final todo lo que está sucediendo está vinculado contigo. En tu opinión, ¿toda terapia es una forma de desarrollo personal? La cuestión está en que si yo espero a que el terapeuta, el psicólogo, me ayude y yo no hago nada, un domingo por la noche no están para ti ellos, están descansando, no trabajan. ¿Tú qué haces si el domingo por la noche has tenido una discusión o tienes un conflicto que atender? ¿Qué haces? No sabes qué hacer. Por eso es importante educarse, entenderse, para al menos estar mejor y tomar mejores decisiones. Y después yo iré a mi terapeuta, a mi psicólogo, y será mucho mejor. Porque yo estaré tomando conciencia de lo que me sucede, estaré dándome cuenta que tomo decisiones nuevas que mejoran, empiezo a darme cuenta de que hay muchas cosas en mí que tengo que resolver y entonces cambia la circunstancia. Entonces, tenemos que responsabilizarnos, como decíamos al principio. Y estamos hablando de responsabilizarnos emocionalmente, de entender cómo mi mente está funcionando, de por qué hay algo en mí que me hace sentir así. Y soy yo el que tiene que empezar a decir, voy a analizarme, voy a escucharme. ¿Qué dice toda la formación que da Juanlu, ¿no? O sea, ¿qué estamos haciendo? Y entonces poder tomar acción y cambiar esas circunstancias, pero sobre todo que tú estés mejor. ¿Pero cuánto tiempo normalmente la gente queda para empezar ahí a tener beneficios, resultados mejores? El mínimo, el máximo tiempo de terapia para hacer un resultado muy efectivo en este caso. Yo creo que depende del compromiso de la persona. Pero un compromiso no me refiero a decir, no, yo me responsabilizo. No. Responsabilizarse significa ser transparente, reconocer que hay algo en mí que no me gusta. Y no pasa nada, ¿eh? Porque todos tenemos partes que son como una sombra, pero que no puedes apartarla. Tienes que escucharla. Porque cuando la miras y dices, me da vergüenza reconocer que no he sido buena persona. No pasa nada. Si no lo reconoces, seguirás luchando internamente. Porque hoy estás decidiendo ser buena persona. Entonces tengo que empezar a ser transparente conmigo. Eso para mí es la verdadera conciencia. El reconocer en uno lo que a veces le limita, lo que a veces no le gusta, lo que le hace sentir mal. Reconócelo. Si hay ese reconocimiento y esa capacidad, está abierto a un progreso súper rápido. ¿Por qué? Porque está comprometido de verdad. Vas a tener un poco más conciencia de lo que pasa contigo, cómo te sientes, en lugar de intentar huir de esta situación. Por ejemplo, conmigo he pasado y he hecho muchas terapias, te comento, bioenergética, meditaciones activas, constelación familiar, creo que tú conoces también, muy buena, y un montón de otras. Y que he pasado conmigo cuando yo era joven, era un niño, he tenido mucho bullying. Mi padre me batía mucho, mi madre también un poco, la persona que cuida de mí, que no sé cómo se dice en español, la cuidadora me batía también, y en la escuela yo he superado esto porque realmente fue muy fuerte en mí. Mis padres estaban mucho enfocados en su trabajo, no estaban ahí conmigo, entonces tuve que ser muy fuerte y tuve que llegar a un momento de mi vida que he decidido volver a mí mismo, hacer terapias y descubrir todo lo que ha pasado y cómo yo podría con mi mente cambiar esto, resignificar las situaciones. Entonces ahí se empieza a mejorar la parte de conciencia y ahí empiezas a seguir un camino diferente. Lo que estoy haciendo ahora contigo aquí, por ejemplo, he creado el podcast para agregar valor para las personas como tú, para que puedas tener más clientes y que la gente pueda ser ayudada por ti, ¿sabes? Entonces, el podcast es una forma que el universo me ha enseñado para ayudar a las personas. Y esto está conectado con mi parte espiritual, porque tengo muchas ganas de hacer esto, me gusta mucho y no necesito hacer mucho esfuerzo, ¿sabes? Esto que estamos hablando aquí, ¿no? Cuando la gente se conecta con su espíritu, con su camino, vamos a decir así, misión, todo es más fácil, fluye mejor, ¿verdad? Es más fácil. Y lo mejor de todo, como tú has contado, es que ninguno que se siente en esta mesa, y digo ninguno porque nadie en la tierra, ningún gurú, ninguno, no ha pasado por una noche oscura del alma. Yo, por ejemplo, como hablábamos antes, ¿no? En privado, yo hace un año que me separé, después de casi 10 años, con un hijo, y uno cree que sabe mucho, pero solo es en la experiencia, cuando uno se escucha a sí mismo y realmente lo vive, se da cuenta de que tenía muchas cosas que resolver, tenía muchas cosas que sanar y por eso está viviendo esa experiencia. Yo reconozco que cuando uno cae dentro de un pozo, no ve nada y puede saber mucho,
pero si ha confiado en sí mismo, si se ha escuchado lo suficiente y entiende que esa es parte de su vida en ese momento y asume el proceso, es decir, yo le llamo recibir la experiencia. Es decir, si estoy aquí ahora, pues voy a escucharme, voy a llorar, voy a enfadarme, voy a sentirme mal, pero lo asumo con la actitud de que sé que esto va a pasar porque estoy pendiente de entender por qué, porque me escucho. Resulta que al cabo de un tiempo, como en un cuarto oscuro, aunque no haya luz, si tú abres los ojos, al rato empiezas a ver cosas, ¿cierto? Pues la vida, cuando uno cae en un agujero, en un pozo, es exactamente lo mismo. Si tú caes en esa depresión, te vas a quedar atrapado. Pero si entiendes que esto es parte del proceso, por muy duro que parezca, la gente va a empezar, pues por ejemplo, a sanar. Por ejemplo, yo tengo alumnos y que he hecho terapia con ellos que perdieron a personas muy cercanas como pues, su marido, o otras personas que, por ejemplo, han salido de aspectos pues, muy complejos de las drogas en su pasado. Tengo personas que simplemente por fallecimientos de sus padres, o por ejemplo, humanos que querían cambiar de trabajo, que estaban viviendo bullying también, o que tenían relaciones tóxicas. Al final, si te fijas, lo que estamos viendo es que al final el sistema educativo que tengo yo en mi escuela y que hago ese acompañamiento, la gente empieza a darse cuenta de que todo lo que vivió, por muy duro que parezca, lo estuvo eligiendo. Exactamente. Y es muy duro reconocerlo. En mi opinión, esto es un cambio brutal en tu vida cuando empiezas a percibir que las cosas malas que pasan contigo son para te fortalecer, ¿no? Para te enseñar algo. Y ahí no ves las cosas más como una fatalidad, como qué malo que ha pasado eso conmigo, ¿no? Para que tú aprendas. Yo conmigo también, no he comentado antes, pero yo he fumado marihuana por muchos años y como una forma de abafar mi dolor, aflojar mi dolor porque no estaba en una situación muy mala, depresión, no me gustaba de mi vida y fumaba, como mucha gente hace inconscientemente para no sentir nada, escapar de la realidad. He aprendido también, ahora no hace mucho también, que a veces estamos tristes y es normal y hay que sentir la tristeza, no puede estar siempre feliz. Si no va a estar buscando un cigarrillo, una marihuana, una bebida para estar feliz. A veces hay que pasar por un poco de tristeza también. Mira, esto que dices es perfecto porque la tristeza es una emoción que se activa dentro de nosotros, un sentimiento, cuando hay una circunstancia de desapego. Es decir, cuando algo pasa en tu vida que cae, que ya no está, que desaparece o que se rompe, o que tus ideas que tenías sobre alguien cambian, tú vas a vivir un proceso de tristeza. Pero si no lo entiendes, no lo escuchas, vas a ocultarlo. Ya has dicho otra palabra muy interesante, que es escapar de la realidad. ¿Qué es la realidad? Esa será la gran pregunta. Yo normalmente defino la realidad porque en origen la palabra realidad significa real, res, y después tenemos la definición de las otras sílabas que viene a relacionarlo con la cualidad de lo que haces tú con tu mente y la información que sostienes. Es decir, que la realidad es literalmente lo que tu mente hace con la información. No es lo que ves, es lo que tú haces con lo que tienes aquí. Entonces, cuando tú empiezas a darte cuenta que eres tú quien está construyendo ese ideal, que estás viviendo esa realidad interna, tienes que empezar a cambiarla. Antes has dicho también otra cosa muy importante. Todo lo que vives dejan de ser problemas y de alguna manera se convierten en desafíos. ¿Y el desafío qué te hace? Aprendizaje. Claro, pero el desafío te hace ir más allá. Sí. El problema te estanca. De hecho, creo que leí una vez un experimento, no recuerdo dónde lo escuché o lo leí, que de hecho se hicieron como encefalogramas. Entonces se hizo una investigación donde a las personas se les hacía revivir problemas y se les encendía una parte del cerebro. Y cuando les decían que lo tomaran ese problema como un desafío, se iluminaban otras partes del cerebro, completamente diferentes, que les generaba la búsqueda o ir al encuentro de soluciones, de ir al encuentro de avanzar, de entender que podían cambiar las cosas. Entonces, claro, tu realidad va a depender de cómo tú estés interpretando lo que vives. ¿Es un problema? Te va a costar mucho. ¿Es un desafío? Vas a ir a por él. Como tú dices, ahí aprendes, pero mientras tanto, esperas. Y bueno, todas las personas creo que tienen sus dificultades, desafíos, y yo, por ejemplo, he cambiado, he venido a vivir en Marbella hace 5 años, y en mi ciudad, una ciudad muy pequeña del interior ahí de Brasil, ahí el sur de Brasil, cerca de Argentina, he crecido siempre con muchas limitaciones mentales por el tema de la familia. Es normal, como yo digo para mis amigos, que la familia cría tus limitaciones muchas veces, porque tú aprendes ahí por imitación, con tus padres aprendes inconscientemente sus valores, sus creencias, entonces no hay cómo evitar eso, ¿verdad? También lo que pasa es que a veces el bullying, la escuela, tiene la sociedad que está juzgando, ¿no? Está haciendo juicio por el gay que está ahí, tú eres gay, tú eres negro, tú eres esto, tú eres el otro, y culturas que eso es mucho más fuerte, ¿sabes? Depende mucho. Por ejemplo, yo he entrevistado a un amigo aquí, un cliente gay, hablando sobre los gays en España. Sabemos que en muchos países un gay
puede ser muerto, ¿no? Por ser gay. Y aquí es algo normal. Entonces la cultura es muy fuerte en nosotros que nos crea un paradigma. Y lo que yo he percibido es que cuando cambias de ciudad, sobre todo cuando vienes para una ciudad mayor, te consigues mover un poco más, te consigues salir un poco del paradigma. Y esto, ¿cómo tú ves esta forma de la gente buscar algo nuevo, salir un poco de su ciudad? Porque ya tiene ahí desde pequeño mucha cosa que te presiona para ser alguien de una forma que muchas veces no eres. Mira, un ejemplo para que la gente lo visualice en la mente: si coges una cebolla y la partes por la mitad, yo creo que te imagines que tu yo esencial, tu verdadero yo, está en ese centro de la cebolla. Ahora, fíjate todas las capas que le rodean, cómo van escondiendo ese yo esencial, ¿cierto? Y la primera capa, la más difícil, como tú has dicho, la que está encima del yo, es la familia. Es la más compleja. Y después viene, pues, el colegio, el instituto, las tradiciones, el pueblo en el que vives, la cultura, el país. Todo eso, de alguna forma, si te das cuenta, te ha ido dando una idea de quién tú eres. Pero en realidad lo que tú eres está escondido ahí dentro. ¿Qué pasa cuando sales de todo eso que se te ha establecido? Pues que evidentemente vas a vislumbrar algo que estaba en ti, que estaba oculto. Pero claro, aquí hay que ser muy responsable, porque si tú te instauras en otro sitio y no tomas conciencia de todo ello, poquito a poco en el lugar en que te has venido va a volver a reproducirse lo mismo. Entonces, ¿por qué la gente muchas veces dice, no, es que me cambió la vida cuando fui a tal lugar y ya no puedo volver a casa? ¿Por qué no puedes volver? Porque sabes que te vas a quedar atrapado, porque vas a volver a ese centro lleno de capas. ¿Qué pasa si tú empiezas a darte cuenta de todo eso? Que cuando vuelves ya nadie te atrapará. Por eso se decía, o por ejemplo las escrituras bíblicas dicen, nadie será profeta en tu tierra. Nadie es profeta en su tierra. ¿Por qué? Porque volver al origen es muy complejo, porque tú allí tienes una etiqueta. Tú eres alguien en concreto que ha vivido allí, que eres esa persona, y para ellos se piensan que tú eres eso, pero tú ya te has transformado. Exactamente, la etiqueta es algo fundamental. Y creencias también limitantes, como yo he escuchado mucho cuando era pequeño, que nadie muda. Todo es siempre, la persona es siempre la misma. No, nadie cambia, es siempre así. Esa persona es así, y se pone una etiqueta, sí, tiene la etiqueta en cada uno. Ciudades pequeñas hay mucho, como se dice en portugués, se fala fofoca. No, fofoca cuando tú hablas de los otros, hablas de las otras personas. Sí, la gente con mentalidad pequeña se queda junto y habla de los otros, y esto es muy normal en ciudades pequeñas. Y así la gente está siempre preocupada con que lo que piensen los demás. Claro. Es uno de los grandes dilemas del inconsciente del ser humano. Mira, escuchaba el otro día un vídeo de un terapeuta. A ver, es que a veces no recuerdo porque hay tantas cosas ya, que una de las cosas que decía la clienta que atendió es que ella tenía miedo a morir, ¿vale? Pero en realidad, cuando empezaron a trabajar juntos, se dio cuenta ella que no era el miedo a morir, era lo que iban a decir de ella una vez moría. Es muy diferente. O sea, para que veamos cómo funcionamos. Entonces, yo, por ejemplo, lo que me gusta de todo lo que nosotros hacemos en mi escuela es ir al origen, a que la gente entienda que a veces cree cosas, pero en realidad el miedo es muy diferente. Y cuando lo descubre, dice, yo cambio, yo no quiero esto. Y al reconocerlo empieza el cambio. Por eso las personas sí que cambian, pero solo cambian si tienen capacidad de quitarse todas esas capas, reconociéndoles que les atrapan. Porque miren, hay una palabra del griego que se llama, no sé si la conocerán, aletheia, ¿ok? Aletheia suele ser muy famosa porque a nivel bíblico, a nivel institucional, pues la aletheia la pueden encontrar, pueden ir a Wikipedia y encontrar su definición. Y la Wikipedia dice que la aletheia significa la verdad que libera al ser, porque aletheia en castellano es verdad, igual que en portugués. Portugués es verdad. Pero claro, si libera al ser, ¿cuándo libera al ser? ¿Cuándo se libera al ser? Cuando reconoce que está atrapado. Si tú no reconoces que estás atrapado, no puedes liberarte de nada. O sea, cuando dicen que tu mente es tu mayor cárcel. Y yo concuerdo plenamente contigo. Lo que pasa con personas que yo conozco personalmente, que están cerca de mí, personas muchas veces que tienen este victimismo. Se dice victimismo en español también. Victimismo es cuando las personas no consiguen buscar la causa del problema de una situación en sí misma. Siempre miran a los otros. Eso es algo que viene de infancia, ¿no? Sí, cuando la persona es pequeña, son muchas veces, y es algo que está estructurado internamente, profundamente en el inconsciente, y es difícil a veces que la gente consiga salir de eso, tener conciencia más amplia para cambiar la forma de ver las cosas y decidir tomar la responsabilidad por lo que pasa. Esto es algo que cambia, y cambiaron mi vida también cuando empecé a decidir con mucho más responsabilidad y compromiso con todo lo que pasa con mi vida, y como comenté antes, de sentir las cosas, sentir, y no buscar fumar una marihuana para aliviar la situación. Mira, has dicho una cosa muy interesante, porque has hablado de la víctima, ¿no? Pero creo que es interesante sobre todo ampliar un poco para entender cómo el ser humano en su mente va de alguna forma
forma cambiando de víctima a otros estados internos, ¿vale? Porque hay 3 estados interiores que el ser humano transita y no se da cuenta. Eso se le denominan arquetipos. El arquetipo es un modelo en el cual el ser humano, sin darse cuenta, el inconsciente, se aferra para poder sobrevivir en la experiencia. ¿Ok? ¿Qué pasa? Estos 3 arquetipos en los que solemos transitar todos, o sea, nadie está exento. La cuestión es la capacidad que uno tiene de reconocer que ha caído en él, como la víctima. Está la víctima, de hecho se llama el triángulo dramático de Kaufman, creo. Es que no me acuerdo exactamente cómo era el nombre, pero es el triángulo dramático, porque es el salvador, el verdugo y la víctima. Estos 3 arquetipos son los que nosotros transitamos. La gran diferencia es en reconocer cuando caemos. La víctima culpa al otro. El salvador se olvida de atender a sí mismo y se dedica a ayudar a los demás, porque no se atreve a reconocer lo que tiene pendiente. Y el verdugo es el que somete al otro sin reconocer que hay algo que falla en sí mismo. Él está equivocado, pero él lo que hace es ir en contra de todo porque no asume que se equivoca. Entonces, si yo no me doy cuenta de que estoy en alguno de esos 3, mi vida va a tratar de estar siempre, de alguna forma, transitándose en esos 3 lugares. Y creeré que la vida es la culpable, creeré que el otro es el responsable, creeré que yo salvo a todo el mundo y ayudo a la gente y hago todo lo que puedo por los demás. Mi madre, que la quiero mucho, aún recuerdo la frase que me dijo un día, que me dijo, es que mi felicidad es ayudar a los demás. Y mi pregunta fue, ¿y el día que dejes de ayudar, dónde está tu felicidad? Porque entonces te aferras a que solo ayudando a los demás tu felicidad sea posible. Y el día que estás contigo mismo, ¿qué pasa? Por cualquier motivo. Va a ser horrible. Entonces, no es ni una cosa ni la otra. Tú ayudas a los demás porque reconoces en ti lo que tienes pendiente. Tú no sometes al otro porque le ayudas a ganar también. Y tú no te victimizas, porque dejas de culpar al otro y te responsabilizas. Sí, tú estás hablando de algo interesante que has comentado hace poco de tu madre, ¿no? Que su felicidad estaba en ayudar a las personas. Pero esto pasa mucho con parejas hoy o personas que siempre, si no están con una pareja, si están solas, no consiguen sentirse solas, no están bien consigo mismas. Y esto creo que sería uno de los, en mi opinión, de los mayores problemas de las personas que no tienen una pareja o que no consiguen se enamorar. No, o tienen conflictos en la pareja también. Sí, pero sobre todo la gente que hoy yo veo que está todo cambiado mucho por las redes sociales, sobre todo. La familia está un poco más dispersa, ¿sabes? Hoy en día se separa fácilmente, o aquí en Marbella, por ejemplo, hay muchas prostitutas, ¿sabes? Es algo normal hoy en día. Tenemos esta red social que la gente hace sexo para vender, ¿no? Vende sexo, está todo tan normal. Sí, ¿cómo se dice? OnlyFans. OnlyFans ahora es normal, ¿no? Se puede ganar dinero ahí haciendo sexo vendiendo, es algo tan normal. Y aquí en Marbella, bueno, vamos a hablar de esto porque nadie habla, pero aquí hay mucha gente. La prostitución no es solo Marbella, pero aquí es fuerte. La prostitución es algo profesional, ¿no? Y cobran bien. Lo que pasa es que la cultura está cambiando de una forma general y se ve más difícil que la gente consiga, ¿no? Se conectar emocionalmente con su corazón, ¿no? Que se pueda realmente conectar espiritualmente en una pareja. Y esto también está relacionado con la inseguridad, creo, de la persona, de no estar feliz solamente consigo misma, ¿no? No estar contenta solamente consigo misma. ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Mira, la palabra soledad, porque es lo que más miedo tiene la gente, la soledad, si la investiga la gente, yo le invito a que lo haga, significa la capacidad de saber estar solo. Lo que pasa es que la soledad la tenemos como algo malo, algo negativo. Claro, es que nos han educado para eso, para que creamos que estar solos es malo, pero estar solos significa poder encontrarse a uno mismo para saber qué quiere en su vida. Y para eso hay que atreverse. ¿Qué es lo que hacían los antiguos, maestros? Pues iban bajo de un árbol, como Buda, se iban a la montaña 40 días, como hacía Jesús. Si te fijas, se iban porque sabían que en la soledad podían encontrarse a sí mismos. Porque es la cualidad y la capacidad. De hecho, tiene la palabra sol, y el sol es luz. Tenemos la capacidad de encontrar la luz dentro. Wow. Entonces es muy diferente a cómo nos han... Claro, pero es que nos han educado de esa forma. Y también, ya que estamos hablando, somos hombres. Sabemos que hoy está un poco más difícil de encontrar una pareja, o las mujeres buscando a los hombres buscando a las mujeres. Y sabemos que muchas veces las mujeres prefieren los hombres que están seguros de sí mismos, ¿no? Que están bien solos. Porque si tú no estás buscando algo, vas a atraer. Normalmente si tú no estás buscando algo es porque estás suficientemente satisfecho, feliz consigo mismo, y así atraes más mujeres, ¿no? En este caso. Claro, no soy especialista en esta parte, estoy generalizando un poco, pero estoy queriendo traer un poco este asunto para ayudar a las mujeres y los hombres. Lo importante es que esa seguridad, lo que no puede estar es accionada desde un lugar de querer salvar al otro, porque es una de las cosas que yo he vivido personalmente. Yo me he dedicado a través de mi seguridad a salvar a la mujer. Es decir, no te preocupes, yo lo voy a hacer todo, yo te ayudo, y eso lo único que está produciendo es que mi vínculo se esté construyendo desde el miedo a perder a esa persona, desde mí. Da igual que sea hombre o mujer. Entonces, de alguna forma, lo que estoy generando es que el día de mañana, yo cuando empiece a ser consciente
consciente de esto, voy a acabar muy cansado y agotado, porque lo que estoy haciendo es dar, porque salvar al otro es darle todo. ¿Y tú dónde estás? ¿Dónde te priorizas tú? Entonces una relación tiene que ser, como siempre digo, ganar, ganar. Porque si te fijas, si yo salvo al otro, sin darme cuenta me estoy sometiendo al otro. Ojo, no quiere decir que me someta, el otro. Pero si caigo en el salvador, yo dejo que te doy todo, te salvo, pero yo estoy sometiéndome a mí. Y el otro se acostumbra a recibir eso, y el día que no se lo das, ¿qué pasa? Porque la otra persona se convierte posiblemente, hombre o mujer, en una víctima que tiene que ser ayudada. ¿Y qué pasa cuando esas dos cosas se desequilibran? Peleas. Que es verdugo, el siguiente arquetipo, otra vez. Y los dos no quieren reconocer que ninguno estuvo viviendo en El Salvador y el otro en la víctima. Entonces la seguridad es una de las grandes trampas si no se entiende desde dónde la estoy entregando o la estoy encarnando. Y esto es súper importante, porque la seguridad es saber que yo soy el que soy, con todo el respeto hacia el otro, con mi responsabilidad emocional e independiente, y yo te voy a acompañar en el camino para que tú también lo seas. Y entre los dos generemos una complementariedad, porque esto es un dar y recibir, en todos los aspectos. Y cuando se llega a ese acuerdo, esa relación puede funcionar. Lo digo yo porque mucha gente te estaba preguntando, ya, pues mira, si tú te has separado, pues hoy que me he separado después de 10 años, desde la conciencia, porque ha sido con mucho respeto, ha sido una decisión mutua de los dos, teniendo un hijo, lo que a mí me ha permitido, por ejemplo, es entender que hoy tengo muy claro lo que sí quiero y cómo lo quiero hacer desde el principio, porque mi relación empezó con muchas peleas, con muchos no te quiero, yo te quiero, no sé cuántos, y claro, eres un inconsciente hace 10 años que yo pues no entendía nada de esto hasta que empezó a despertarse en mí. Entonces ahí ha habido muchos conflictos porque veías que por ambas partes no habían acuerdos. Entonces cuando se llegó a uno, había dos formas: o lo intentamos o se acaba. Entonces evaluamos todas las cosas y tomamos una decisión muy dura. Con un hijo es muy duro, pero no quiere decir que seas menos o más consciente. No, has tomado una decisión importante desde la conciencia, y eso es lo más sagrado que tiene que habitar en ti, porque eso te permite progresar desde el amor, desde la felicidad, a pesar de que hay que transitar todo ese dolor, porque se caen muchas cosas. Entonces, volviendo, es importante que la gente entienda que cuando elige una pareja o quiere encontrar a alguien, es muy fácil decir yo tengo claro lo que quiero y no voy a conformarme con cualquier cosa. Pero yo siempre digo que tiene que activarse desde otro lugar. Y el ejemplo es el siguiente: si tú quieres una reina para tu vida o quieres un rey, primero conviértete en eso. Porque lo que no puede ser es que yo quiera un rey, una reina, pero yo no hago nada. No, porque estás cayendo en la misma trampa. ¿Tú quieres un rey? Conviértete en reina. Exactamente, así como tú ahora eres un terapeuta que está ayudando personas, primeramente tienes que ayudar a ti mismo. Y esto es casi como un compromiso contigo mismo, que tienes que estar bien, tienes que evoluir para poder ayudar a otras personas. Si no estás bien, ¿cómo va a ayudar a alguien? Entonces es un compromiso que tú tienes contigo mismo de estar mejor. Y esto, todos tienen en su vida una forma de se comprometer con su verdad o con lo que quieren ser, ¿no? Porque uno no va a enseñar a la gente a ganar dinero si no sabe ganar dinero. Eso en la universidad pasa. Te enseñan economía gente que no gana dinero. Es muy curioso. Pero bueno, lo que tú dices, yo por ejemplo que me separé hace un año, yo estuve prácticamente 8 meses sin hacer terapia con nadie. ¿Por qué? Porque yo no estaba para ayudar a nadie. Yo sí que di las clases que tenía que dar porque yo soy formador. Entonces dar una formación es una cosa, pero terapia individual yo no estaba para eso. Entonces hay que reconocer cuando hay que parar para poder dar. No estabas confiado suficiente para poder ayudar a la gente. Yo creo que era más me permití vivir mi tránsito personal, todo lo que estaba viviendo, entendiendo que para ser coherente y estar lo menos condicionado posible, tenía que salir de ese tránsito. Entonces reconocí que era lo mejor para mí. Y así mi energía, cuando se enfoca bien, se enfoca coherente, ayuda al otro de verdad. Porque si no, al final, de alguna forma, yo voy a acabar más afectado. ¿Y cuál es el cliente tuyo que tú puedes compartir su experiencia con él, de evolución o resultados que tú has visto que he cambiado con la terapia que has hecho tú con él? O... Para mí, alguien que aprecio mucho, además, y quiero un montón, que pues es mi compañera Alicia, que perdió a su marido en un accidente de tráfico hace 5 años y entró en la escuela. Hoy en día me acompaña en el camino, ¿no? Es parte también de la escuela. Pero verle resurgir de un pozo tan increíble, de hecho cuando empecé con ella para mí fue un gran reto, porque claro, yo no he vivido eso es complejo de decir, porque yo tengo que reconocerlo. Entonces yo le dije, yo te voy a acompañar, yo no he vivido esto, yo voy a aprender mucho de ti, pero va a depender de tu compromiso de ir al encuentro de todo este proceso de duelo y de sanación, ¿no? Y para mí es muy gratificante ver a esa persona que evolucionara, que honrara todo ese proceso, que siga honrando todo lo que ha vivido y que a día de hoy se esté permitiendo ser independiente y libre desde el respeto, desde su coherencia, y muchos otros casos, o personas que pues han conseguido cambiar de trabajo cuando estaban completamente asfixiados y sobre todo se sentían como atrapados, pero entendiendo que el nuevo trabajo se tiene que encontrar desde un lugar diferente al que
iba siempre a trabajar, porque iba siempre pues enfadado con el jefe, porque había maltrato, pero cuando tú cambias la idea que tienes establecida sobre por qué quieres un trabajo, pues puedes encontrar realmente lo que quieres. Tengo muchas personas de ese tipo, o gente que se ha dejado trabajos para vivir de manera independiente y atreverse a hacerlo, porque entendió que su modo de vida podía elegirlo y entonces poder generar ingresos a través de lo que sabía entregar al mundo, ¿no? Pero bueno, hay muchísimos casos, sobre todo yo me quedo con este porque para mí es especial. También hay otras personas que les pasó lo mismo, pero sobre todo lo que más me suelen decir es que han encontrado la capacidad de vivir alineados, de que dentro de un conflicto no me hundo, sino que lo miro y lo enfrento, lo afronto, lo observo y lo quiero resolver. No lo pospongo un mes, bueno, ya se arreglará, no, voy y lo resuelvo. Cuando veo que se mueve algo en mí, lo atiendo. Cuando veo que viene un patrón de la infancia que se activa, lo escucho y entiendo por qué y me doy cuenta. Porque lo más bonito de estos es que la vida genera tantas casualidades, porque no sabemos medirlo, por eso se llama casualidad, pero realmente es causalidad, que te das cuenta de que tienes la oportunidad de resolver las cosas siempre, de mejorar siempre, porque te encuentras a una persona sincrónicamente que le ha pasado algo y que al otro le parece que le está pasando, o encuentras a alguien que casualmente ha habido un proceso parecido al tuyo. O sea, empiezas a darte cuenta de que la vida siempre te da la oportunidad de mejorar con todo lo que te rodea cuando realmente tú estás en tu lugar. Y esto para mí es la clave de la vida, porque ahí es donde puedes vivir la felicidad de la que tanto hablábamos al principio. ¿Tus clientes normalmente son de España o de otros países? ¿Dónde suelen ser tus clientes? Evidentemente, principalmente son de España, pero mi gran intención, y lo manifiesto aquí y lo decreto, es empezar a trabajar con Latinoamérica. Tengo argentinos, tengo chilenos, pero muy pocos. Y es algo que tengo dentro de mí. Y se están dando muchas cosas. Porque ya me han llamado una agencia que trabajan específicamente con toda Latinoamérica y yo no les he llamado, han sido ellos a mí. Fíjate, la intención que tengo como, si yo realmente lo quiero, yo persisto, yo lo decreto, lo sostengo y llega. Y funciona así en el universo. Lo que pasa es que esto es todo un entramado complejo que yo por eso hago la formación educativa, porque la gente va a empezar a entender cómo está interactuando con su vida y cómo se da cuenta de que aquello que dice y hace transforma su vida, pero tiene que entender desde dónde lo hace y cómo lo está haciendo. Y ya te digo que mi intención es, ojalá inclusive, poder llegar al Brasil, inclusive a Portugal, porque yo falo portugués también como tú, no pasa que agora esqueci muito, mas eu gostaria muito poder falar portugués y poder entregar al mundo todas estas enseñanzas, mas tengo que practicar os conceptos como están a dizer, ¿no? En portugués. Mas para mí sería un prazer poder chegar ao Brasil, que acho que é o país, para mí é o país más grande do mundo, onde más espiritualidad existe en este momento, y para mí es una honra, ¿no? Un honor poder compartir toda esta información que yo llevo trabajando más de 10 años. Es mucho trabajo, no es solo trabajo para mí dentro, es trabajo para hacer una estructura para, desde el año 2020 estoy a hacer clases en Direito. Eso, tengo ahora más de 1000 direitos de formación de esta enseñanza. Luego esto es como un diamante, se ha ido puliendo. Es una enseñanza que está establecida. A nossa audiência é do Brasil, muitas pessoas assistem lá do Brasil. Forte abraço para os brasileiros aí. Eu gosto muito quando alguém espanhol se esforça para falar português, assim como eu me esforço para aprender espanhol, faço aulas. Que bueno, la interacción de diferentes idiomas. Esto, también a mí me encanta aprender. Todos los días hago clase de español, de inglés, y por eso es que hago mis vídeos también, como una forma de desafiarme, de aprender, y me conectar ahora con personas con el podcast es muy bueno para mí, ¿sabes? De poder ayudar a aumentar el alcance de tu trabajo para todo el mundo. Y empezamos haciendo podcast en inglés y ahora tú eres el primero que estamos haciendo en español, y seguramente vamos a alcanzar mucha gente en Sudamérica y muchos países que hablan en español, claro. Y es bueno verte que te gusta lo que hace, porque es una función realmente muy importante, con una misión muy grande, ¿no? De ayudar a las personas a se conectar con su espíritu, que la gente muchas veces pasa por el mundo corriendo atrás de dinero, ¿sabes? Es algo muy superficial. Y yo, por ejemplo, trabajo en real estate, ¿no? Bienes raíces en España, y la gente es muy fría, muy superficial muchas veces, porque está buscando dinero, pagar sus cuentas, está buscando una venta, y es algo mucho mayor que puedes hacer. Puedes realmente se conectar con
los clientes, ayudar a los clientes de formas mucho más amplias que simplemente una venta. Es que lo busco hacer también por los vídeos que hago en inglés para desafiarme un poco a mejorar. Y esto viene en línea con lo que estamos hablando aquí. Para evoluir espiritualmente muchas veces tienes que buscar un camino donde te va a desafiar a ti mismo, ¿no? Donde te va a poner dificultades, como hablar en público, por ejemplo, ¿no? Es algo que cuando te pones ahí te cagas de miedo, claro. Pero es algo que te pone tu espíritu a funcionar. Como creo que estamos acabando, mira, déjame que para mí una de las grandes enseñanzas, por ejemplo, todo el mundo conoce a Cristo, todo el mundo conoce a Cristo. Cristo es el más importante, posiblemente el mayor maestro de nuestra existencia, ¿no? Si vamos a las escrituras, en origen, es decir, en las originales, tanto en el griego como en el latín, que son las escrituras originales, hay un versículo, que no recuerdo cuál es, en el que él sale evangelizando, supuestamente, evangelio significa mensaje correcto, y esto es muy interesante, y él sale diciendo en las calles, arrepiéntanse, ¿cierto? Dice, arrepiéntanse, tienes que estar arrepentido. Entonces, yo recuerdo cuando era pequeño que yo me imaginaba a la gente llorando, ¿no? Culpabilizada. Pero resulta que la palabra original, es decir, la traducción de arrepentimiento al griego, la palabra es metanoia. Es decir, en los escritos sagrados no aparecía arrepentimiento, aparecía metanoia. Y metanoia significa meta, ir más allá, noia, mente. Es decir, que la gran enseñanza de este señor, que para mí es el gran referente, venía a decir no que se arrepintieran y se sintieran culpables, sino que tuvieran la capacidad de ir más allá, de ver el origen de las cosas, de aprender de lo vivido, para que entonces en el desafío pudieran progresar. Luego, la vida misma es el propio desafío de aprender a escucharse a uno mismo para ir más allá de lo que la mente ya tiene establecida. Y eso es para mí el verdadero aprendizaje de esta palabra, de esta escena, porque cambia mucho la forma de verlo. Porque Cristo era un constante ser evolutivo. De hecho, Jesús de Nazaret deriva del neché, del hebreo, que significa vástago que nace de una rama, un vástago nuevo. Jesús, aquel que hacía crecer nuevas verdades en su vida, era aquel que era capaz de hacer cosas nuevas sin parar. Es muy diferente el significado que podemos obtener de estas enseñanzas, que yo las uso mucho en mi escuela, porque no es el dogma lo que me conquista, es la enseñanza lo que me ayuda. De hecho, ya para acabar, tú que sabes inglés, si coges la palabra dogma, ¿sabes lo que es el dogma? Ponla al revés. I'm God, soy Dios. Increíble, es decir, cuando te conquista el dogma se convierte en tu Dios. Y es quien te maneja. Por eso es tan importante salir de la religión, y lo digo desde el respeto, cuando se convierte en dogma, porque entonces no eres tú quien eliges, es las ideas que llegaron a ti. Y tú tienes que convertirte en tu propio Dios. Es algo que para mí es importantísimo, porque es lo que decía Cristo. El Padre, si está en mí y solo hay uno en los cielos, si está en mí y lo crees, está en ti. Qué buen insight, ¿eh? Qué clase espectacular ahí para evoluir. A mí me gustan mucho conceptos que tú tienes, yo tengo también, como declarar, por ejemplo. A mí me gusta hacer afirmaciones, declaraciones. Hay que decir, yo hablo mucho con mi esposa por este tema, por ejemplo, que yo he aprendido con experiencia, con disciplina, estudiando. Entendí que tu palabra tiene un poder muy fuerte. Entonces, cuida lo que dices, no reclamas, ¿sabes? Para de reclamar y habla de lo que quieres. La gente hace este error, que es un error muy simple, pero perjudica un montón su evolución. Entonces, declarar lo que quieres, decir lo que quieres, hablar fuertemente, declarando todos los días, afirmaciones. En tus oraciones vas a declarar lo que quieres, que mereces esto. Y hay mucho que se puede hablar por este tema de declaración, del poder de tu palabra. Y a mí me encanta. Yo voy a la iglesia hace más de un año con mi familia, todos los domingos, evangélica, que están aquí hace 20 años, que está aquí en Estepona, Healing Place Church. Un fuerte abrazo para todos de Healing Place Church. Si tú vienes a Marbella o Estepona, tienes que estar ahí con nosotros, venir un día. Es muy bueno el ambiente, la gente, un corazón abierto, con la idea de ayudar. Está creciendo mucho por el tema de que la gente ahí es muy buena y tiene un corazón muy grande para ayudar. Alabanza en español es algo que me encanta, porque yo normalmente lloro toda la alabanza cantando, porque estás ahí se conectando con Dios, declarando cosas buenas, sientes en tu cuerpo que cuando lloras. Y es algo interesante que te quería comentar. Yo escucho muchos audiolibros y tal, y dice el hombre experiente que cuando consigues llorar constantemente y de una forma simple y no te culpas por eso, ahí sí es un señal que estás evoluyendo, que estás teniendo conciencia, porque el hombre que no llora,
ahí puede ser que esté un problema. ¿Qué te parece? Bueno, es que el hombre no llora, es que esa es la gran frase, el niño no llora, el chico no llora, ¿no? Y eso al final nos ha invitado a reprimir los grandes mensajes del alma, que yo digo, porque al final cuando algo tú no quieres y se te reprime de pequeño, estás quitándole pureza a ese niño. Porque los niños son puros, están conectados con ellos mismos a un nivel increíble. Si tú les niegas, les reprimes, no llores, lo único que estás haciendo es la no expresión de lo que su alma clama, que tiene que apartar de sí mismo. Y de hecho el agua es muy importante porque la lágrima es agua y las emociones se mueven a través del agua, del cuerpo. Entonces ese es el vínculo directo, es una liberación de aquella emoción que no hay dentro de ti o que está dentro de ti, que tiene que ser de alguna manera. De hecho, cuando lloras, ¿qué te pasa? Tú sabes que yo he hecho una terapia por 3 años más o menos, que bueno, un mix de terapias como bioenergética, meditaciones activas, y he aprendido el mejor concepto de depresión hasta hoy, que el terapeuta con 40 años de experiencia en todo el mundo dice que la depresión es la falta de expresión. Y es totalmente verdad, lo que tú estás diciendo. Un niño llora muy fácilmente porque es un espíritu puro, un cuerpo que no hay limitaciones, y poco a poco se va cerrando, se segura el lloro, empiezas a hacer todo con la visión exterior y ahí reprime. Y con la represión tienes la depresión. Claro. Entonces, para evitar la depresión, empiezas a expresarte de cualquier forma. Puede ser un vídeo, ¿no? Internet. Tú sabes muy bien que tú haces internet, haces tus redes sociales, estás se comunicando ahí, te expresando. Y es un problema porque la gente tiene miedo de se expresar. Tiene vergüenza de lo que van a pensar, pero empiezas a expresarte de alguna forma. Es que mira, fíjate, la palabra expresión es afuera, presión, sacar afuera lo que te presiona. Por eso hay que expresar, porque es la forma de sacar lo que hay dentro. Y la expresión y la palabra también tienen una forma maravillosa. Mira, la palabra, como decías antes, crea realidad. Sí. La palabra es lo más importante. Te dieron un poder a imagen y a semejanza, que dicen las Escrituras, y ese poder es la palabra. Lo que pasa es que esto ya nos da para otro podcast. Pero lo importante de esto es que la palabra también revela y de alguna manera libera todo aquello que quedó reprimido. Y esto es algo importantísimo. Por eso es importante siempre, oye, en la intimidad, comunicar, me pasa esto, porque tengo miedo a decir algo que al otro le puede sentar mal, pero si en esa comunicación es algo que tengo dentro, que quiero entender, necesito liberarlo. Si no lo expresas, reprimes. ¿Y qué pasa cuando a lo largo del tiempo tú reprimes eso? Pues que al final te generas una coraza, una protección, donde lo que estás haciendo literalmente es no reconocer lo que necesitas sacar para liberar y sigues sosteniendo algo que no es tuyo. Entonces, imagínate si desde pequeños nos dicen que llorar es sagrado. ¿Cómo sería hoy la humanidad? Sería libre, sentiría al otro, fluiríamos, ayudaríamos, conectaríamos. Perdón es algo importante también, pero vamos a dejar para el próximo, ¿no? Nos extendiendo, pero tiene que ver con el perdón, ¿no? Saber perdonar es algo que es propio, porque en realidad es una represión propia. Porque como eres inocente cuando eres niño, reprimes porque entiendes que quien manda es el que está afuera. Pero cuando eres adulto, esa persona que manda ya no manda sobre ti. Entonces, ¿qué haces hoy con eso? Que tienes que perdonarte tú por no haber entendido cuando eras un niño que tenías que simplemente transitar ese evento para que hoy lo pudieras sanar. Entonces, yo creo que una de las cosas más importantes es empezar a reconocer que hoy como adulto, ese niño interior, lo único que me está pidiendo es que te perdones a ti mismo. Porque sigues en lucha con algo que no tenías el control de pequeño, que es cómo te educaron tu padre, como tú decías al principio. Tú no tenías el control, hoy lo tienes. Perdónate a ti, no a ellos, a ti. Sí. Porque sigues peleado con ese niño, no con tus padres. Perdona a todos que te hicieron algún mal, porque te vas a libertar mucho, te vas a sentir mucho mejor y vas a conseguir seguir adelante en tu vida mucho más fácilmente. Bueno, me gustaría agradecer bastante aquí a mi amigo Juan por venir aquí y compartir ahí ese mensaje lindo de evolución, de la parte espiritual. Me encanta tenerte como un amigo, una persona que puedo llamar y hablar cuando necesito. Y también a veces quedamos más frecuentemente, ¿no? Con nuestro networking. Y con los hijos también, si quieres. Con los hijos también, claro, networking. Y si la gente viene a Marbella, pues contacta con nosotros ahí a ver si conseguimos conectar y ayudar a las personas. Eso es lo más importante. Pues nada, yo agradecido, de verdad. Gracias por tu misión también, de tener esta iniciativa y sobre todo de que solo el que intenciona y el que hace puede cambiar su vida y el mundo. Mientras tanto,
quedará esperando. Ok, muy bien. Gracias por mirar el vídeo. No te olvides, comparta con la gente que necesita oír esto y también se puede dejar tu me gusta, que es importante Me gusta suscribirse. para inspirar nosotros ahí a crear más contenido de calidad como este. Y también deja un comentario, es importante para nosotros saber lo que tú piensas, si has tenido alguna experiencia negativa en tu vida, así como yo he compartido, tú también. Estamos aquí para ayudarte y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, gracias.